Y bueno, muy cerca de Alemania, en Viena, Austria, habría de nacer en la primera mitad del siglo XIX Maximiliano de Habsburgo, del que hoy viene a hablarnos el reconocido historiador, novelista, ensayista y conductor de la sección La Ciudad de los Secretos en nuestro entrañable canal de la Asamblea de la Ciudad de México, Ciudad TV, mi amigo Héctor Zagal, en su más reciente libro, Imperio, la novela de Maximiliano. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién era? Porque conocemos a Maximiliano, la mayoría de los mexicanos cuando llegó aquí decían, pues es un príncipe, es un noble de allá de Europa. Pero ¿quién era realmente Maximiliano? Pues es un personaje muy interesante. A mí me gusta decir que es uno de estos villanos queridos de la historia de México. Es un personaje trágico, Fernando José María Maximiliano de Habsburgo, príncipe de Hungría, príncipe de Bohemia y archiduque de Austria y emperador de este efímero segundo imperio mexicano. Maximiliano de Habsburgo pertenecía a una casa que llevaba gobernando muchos siglos. Hay un momento en el que Maximiliano, es una ficción, dice, antes de que el águila se parara en el nopal, ya estábamos nosotros gobernando Europa. Fíjate, nada más, ¿sí? Y eso es cierto, es una casa gobernante, ¿no? Su hermano, hay que hacernos cargo, gobernaba un imperio que equivale más o menos hoy a lo que es una parte de Italia, la República Checa, una parte de Serbia, Hungría, Austria, Polonia. Era un imperio multicultural. Él era, después de que su hermano Francisco José tiene un hijo, él se da cuenta que ya no tiene, como que no está en la línea de sucesión, y entonces él era un personaje romántico en un mal sentido del término, es decir, era un hombre que gastaba muchísimo dinero, tenía grandes aficiones por las construcciones, la colección de antigüedades, botánico, y gastaba muchísimo dinero, tanto que se acaba el dinero que la familia imperial austríaca le daba, le había asignado, y le echa el ojo a una muchacha guapa y distinguida y extraordinariamente rica, que era Carlota de Bélgica, hija de Leopoldo I de Bélgica, que era, por el contrario, porque Maximiliano, él lo que quería era vivir en Miramar, que era un castillo que se construyó. Se compró una islita que quedaba enfrente, la isla de la Croma, y se construyó un pequeño palacete y tenía un yate para unir. Él era como de gustos sencillos, ¿no? Una pequeña casa, un yate. Pero no era ambicioso políticamente. En cambio, Carlota de Bélgica sí era una mujer ambiciosa. Bueno, los belgas eran conquistadores, tenían también su propio imperio y se fueron hasta África por los diamantes. Exactamente, lo has dicho muy bien. De hecho, parece que uno de los motivos por los que la corona de Bélgica le echa un ojo a México es porque está tanteando el terreno. Entonces, en buena medida, llevado por la ambición de la esposa, él termina viniendo a México, lo que era, todo el mundo le dice, no vayas a México, porque en México hay un partido conservador, pero lo que no hay es un partido monárquico. Y en efecto esto es venir, le dicen, y la novela intenta responder a eso, en qué estaba pensando Maximiliano de Habsburgo. Se cumplen 150 años de su ejecución, cuando él esperaba, después de haber estar enterrado en Querétaro, pues la sentencia de muerte. Él que había nacido entre oro, plata, cristales de Bohemia, y que estaba muriendo miserablemente. ¿Qué se le perdió en México? Yo no sé, te lo tengo que preguntar, si tu libro intenta una reivindicación histórica de Maximiliano o no, pero tal vez te puedo preguntar si él de buena fe se enamora de México, así como era de romántico y de pronto un tanto descocado. Sí. ¿Se enamora realmente de México? Vamos a ver. En todos sentidos, pues. Sí, se enamora de México, intenta, entre comillas, ser mexicano, intenta aprender náhuatl, comienza a aprender náhuatl, se viste de charro, intenta a veces comer como mexicano. Lo cierto es que aquello era una invasión, y mucha gente se lo advierte su mismo hermano, se lo advierte su misma esposa, a pesar de que quería gobernar México. Carlota, en una carta que se conserva, le dice: Maximiliano, está bien que hagamos como el show, no dice esa palabra, pero es la idea, pero nunca seremos mexicanos. Hay una frase que es una ficción, pero que yo le pongo en boca a Maximiliano, que dice:
me engañaron, pero yo me dejé engañar. Es decir, había Él avisos. contribuye, pues, como parte de todo un entramado, ¿no? Exactamente, es decir, el país estaba ocupado por los franceses. Lo cierto, y eso es quizá triste saberlo, es que en realidad no es la República sola, Juárez, quien gana la guerra contra los franceses, sino que México se convierte, como tú observabas muy bien, en un campo de enfrentamiento entre Estados Unidos, que apoya a la República de Juárez, y por un lado Francia y los coqueteos de Austria y de Bélgica. Es decir, la cuestión era de quién iba a ser este territorio. Se habla poco, pero en realidad el ejército francés se retira porque el embajador de Francia en Washington recibe la amenaza del presidente de Estados Unidos, del secretario de Relaciones Exteriores, diciéndole: o retiras tus tropas de México o hay guerra con Estados Unidos. Y el embajador norteamericano en Viena le dice algo parecido al emperador de Austria. Bueno. Entonces, en realidad se trata de un campo de lucha, México, y por eso es también apasionante, en donde se disputan este terreno Francia y Estados Unidos. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores finalmente, Héctor, en tu imperio, en la novela de Maximiliano? Dos ideas. No hay santos en la historia, todos son personajes con luces y sombras, lo es Juárez y lo es Maximiliano de Habsburgo. Y dos, que los mexicanos aprendamos a que nuestros asuntos no los va a resolver nadie, sino nosotros mismos. Es decir... ¿Aún con un fusilamiento en el Cerro de las Campanas? Vamos a ver, yo creo que fue legal, pero lo importante, creo, es no hay que esperar que vengan caudillos, figuras mágicas, ni poderes extranjeros a resolver lo que México tiene que resolver solo. Héctor, de verdad que es un privilegio siempre poder hablar. No, hombre, contigo, pues encantado y gracias a ustedes. Héctor Zagal. ¿Ya está a la venta? Está a la venta, esta es la edición de bolsillo. Y en todas partes. Exactamente, ya hay una pequeña en el Castillo Chapultepec. Se está representando el monólogo en octubre, yo creo que comenzará a representarse de nueva cuenta. Pues ojalá puedas venir a recordárnoslo. Me encantaría. ¿Sí? Muchas gracias, Héctor Zagal.